Un niño de apenas 11 años cruzó el umbral de la sala de juntas más imponente y restringida de todo México. El magnate Ricardo Valdemar soltó una risa burlona cuando el pequeño pronunció con firmeza: «Puedo traducir ese documento por $500». Sin embargo, las palabras que brotaron de su boca instantes después borraron la sonrisa del millonario, congelando su expresión en una mueca de incredulidad perpetua. Ricardo Valdemar acomodó su cronógrafo de platino Patek, valorado en $500,000, mientras contemplaba con desdén absoluto la inmensidad de la sala de conferencias en el piso 60 de la Torre Zenit, clavada en el corazón del distrito financiero. A sus 48 años, había erigido un imperio biotecnológico que lo posicionaba como el hombre más acaudalado de la nación, amasando una fortuna personal que rozaba los 500 millones, pero esa riqueza venía acompañada de una reputación como el ser más cruel y despiadado del país. Su despacho era un monumento grotesco a su narcisismo patológico. Paredes revestidas de ónix negro traído desde las canteras de Brasil, piezas de arte cuyo valor superaba el presupuesto de hospitales enteros y una vista panorámica de 360 grados que le servía de recordatorio constante de que él estaba, literalmente, por encima de todos los insectos insignificantes que se arrastraban por el asfalto como plagas. No obstante, lo que Ricardo realmente saboreaba no eran los números astronómicos en sus cuentas bancarias, sino el poder siniestro que el dinero le otorgaba para triturar y degradar a quienes catalogaba como desechos de la sociedad. Señor Valdemar. La voz trémula de su asistente administrativa interrumpió sus fantasías de dominio a través del intercomunicador enchapado en oro. La empleada de limpieza y su hijo están aquí. ¿Les permito subir? Ricardo respondió con una sonrisa torcida que se expandía lentamente por su rostro estirado por cirugías: «Que suban. Hoy tengo ganas de mi entretenimiento semanal». Durante las últimas 2 semanas, Ricardo había estado orquestando meticulosamente su juego predilecto de tortura mental. Había obtenido, como parte de una adquisición corporativa hostil, un manuscrito ancestral redactado en un dialecto del chino mandarín clásico que los traductores más reputados de México habían calificado como imposible de descifrar en su totalidad. Se trataba de un texto enigmático, plagado de caracteres tan intrincados que ni los académicos más laureados de la Universidad Central lograban interpretarlos. Pero para Ricardo, aquello se había transformado en su juguete personal más perverso. En ese instante, las puertas de cristal templado se deslizaron abriéndose como las fauces de una bestia. Elena Morales, una mujer de 45 años, ingresó arrastrando los pies, vestida con su uniforme azul marino desgastado por el uso, empujando un carrito de limpieza oxidado que había sido su condena durante 12 años de servicio para monstruos como Ricardo. Su rostro, consumido y pálido, exhibía las marcas profundas de un agotamiento crónico, propio de quien labora 18 horas al día simplemente para sobrevivir. Tras ella, caminando con timidez y cargando una mochila escolar que era más remiendos que tela, entraba su hijo Lucas. Lucas Morales tenía 11 años y encarnaba la imagen viva de la pobreza que Ricardo detestaba con cada fibra de su alma podrida. Sus zapatillas de lona, aunque lavadas con esmero obsesivo, mostraban agujeros que los calcetines zurcidos no lograban disimular. La camisa de su escuela pública había perdido el color tras cientos de lavados a mano, y los libros prestados de la biblioteca asomaban de una mochila que claramente había pasado por las manos de varios hermanos mayores. Sus ojos, grandes y vivaces, contrastaban dramáticamente con la mirada quebrada y sumisa que su madre había adoptado tras décadas de ser tratada como basura. «Perdone, señor Valdemar», susurró Elena con la cabeza tan inclinada que casi rozaba la alfombra, tal como Ricardo había adiestrado a todas sus víctimas. Ella no sabía que él tenía una reunión. «Mi hijo viene conmigo porque no me alcanzó para pagarle a quien lo cuide. Si usted desea, nos retiramos y volvemos cuando ordene». «No, no, no». Ricardo la detuvo con una carcajada que resonó como vidrio rompiéndose contra el suelo. «Quédense. Esto va a ser absolutamente exquisito». Se levantó de su trono ejecutivo forrado en piel exótica, con los ojos brillando con la demencia de un depredador que ha encontrado presas nuevas. Caminó alrededor de ellos como un carnicero evaluando la calidad de la carne, paladeando el terror puro en los ojos de Elena y la inocente confusión en los de Lucas.
Elena, dile a tu bastardo que haces aquí todos los días, ladró Ricardo con una sonrisa que habría provocado náuseas al mismo Lucas. Ya sabe, señor, yo limpio, susurró Elena, con las manos temblando mientras se aferraba al manubrio de su carrito como si fuera el último salvavidas de su dignidad. Exacto. Limpias la mierda de la gente importante, rugió Ricardo con una risotada que hizo vibrar los cristales blindados. Dile cuánta educación tienes, Elena. Dile a tu cría que tan ignorante es su madre. Elena sintió como su espíritu se desgarraba mientras las lágrimas comenzaban a quemar sus párpados. Señor, yo solo terminé el 3er grado de primaria. 3º de primaria, Ricardo estalló en una risa maníaca que rebotó por las paredes de ónix como el eco de una pesadilla. Una analfabeta funcional, y seguramente tu hijo heredó la misma basura genética. Una familia entera de inservibles que solo existen para fregar la suciedad de sus superiores. Lucas sintió algo ardiente y poderoso despertando en su pecho, como un volcán saliendo de su letargo. Durante 11 años había visto a su madre trabajar hasta que sus manos sangraban, limpiando inodoros de gente rica, regresando a casa tan exhausta que a veces se quedaba dormida llorando sobre la mesa de la cocina. Había aceptado su pobreza, su ropa usada, sus cenas de frijoles y tortillas, pero jamás había presenciado a alguien destrozar a su madre con tanta crueldad sádica y placer enfermizo. Pero espera, Ricardo tuvo una idea que le pareció la ocurrencia más divertida del cosmos. Lucas, ven aquí, pedazo de escoria. Quiero mostrarte algo. Lucas miró a su madre, quien le asintió levemente con los ojos anegados en lágrimas de humillación, y caminó hacia el escritorio masivo con pasos que resonaban como tambores de guerra sobre el mármol. A pesar de su pobreza, a pesar de su corta edad, a pesar de todo, había algo en su mirada que Ricardo jamás había visto en los ojos derrotados de Elena, una llama de dignidad que se rehusaba a ser extinguida. Mira este documento. Ricardo lanzó los papeles hacia su cara como si fueran desperdicios infecciosos. Los 5 traductores más costosos de todo México no pueden leer esto. Son doctores de Yale, profesores de la Sorbona, genios con títulos que valen más que tu casa de cartón. Lucas observó los papeles con una curiosidad que hizo que Ricardo frunciera el ceño con desprecio. Los caracteres chinos parecían danzar ante sus ojos, pero no de forma confusa, sino con una familiaridad sorprendente. ¿Sabes qué dice esto, pequeño residuo?, escupió Ricardo con una sonrisa venenosa. Por supuesto que no. Eres el hijo analfabeto de una analfabeta, mientras que doctores con 30 años de experiencia no pueden descifrarlo. Se giró hacia Elena como un tiburón que detecta sangre en el agua. ¿Te das cuenta de la ironía, Elena? Tú limpias los retretes de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu mocoso va a terminar igual, fregando pisos, porque la estupidez se hereda como una maldición. Elena apretó la mandíbula tratando de contener el llanto de vergüenza que la estaba ahogando. Durante 12 años había soportado comentarios similares, desarrollando un caparazón para sobrevivir a la crueldad diaria de monstruos como Ricardo. Pero ver a su hijo, su pequeño, su razón de existir, siendo demolido de esa manera, era un dolor que le atravesaba el alma como una daga al rojo vivo. Lucas observaba toda la escena con una expresión que mutaba segundo a segundo. La confusión inicial se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Una indignación fría y calculadora, no por él mismo, sino por su madre, quien trabajaba hasta el desmayo para mantener a sus 4 hijos, quien nunca se quejaba aunque tuviera las manos en carne viva, quien siempre hallaba la forma de poner comida en la mesa aunque fuera pan duro. Pero ya basta de juegos. Ricardo regresó a su silla, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de sadismo. Elena, ¿puedes empezar a limpiar mis baños? Y tú, mocoso, siéntate en esa esquina y mantente callado mientras los adultos importantes trabajamos. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Lucas cortó el aire como una cuchilla recién afilada. Ricardo se giró, atónito de que el niño se atreviera a interrumpir a su superior. Su expresión era una mezcla de diversión psicótica e irritación creciente. ¿Qué quieres, gusano? ¿Vienes a defender a tu mami inútil?
Lucas caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el piso de lujo con una determinación que hizo que hasta Elena levantara la cabeza sorprendida. Cuando llegó frente a Ricardo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un monstruo que intentaba aplastarlo. Señor, dijo con una calma sobrenatural que contrastaba radicalmente con su edad. Usted dijo que los mejores traductores de México no pueden leer ese documento. Ricardo parpadeó, confundido por la confianza imposible en la voz de aquel niño que debería estar temblando de pánico. Así es, gusano. ¿Y qué? ¿Acaso usted puede leerlo? La pregunta golpeó a Ricardo como un balde de agua helada en el rostro. Durante toda su existencia había usado su dinero y poder para pisotear a otros, pero jamás había afirmado tener conocimientos académicos reales. Su fortuna provenía de herencias y decisiones corporativas despiadadas, no de una educación superior. Yo. Eso no importa, tartamudeó Ricardo, sintiendo por primera vez en décadas que perdía el control de la situación. Yo no soy traductor, entonces usted tampoco puede leerlo, declaró Lucas con una lógica aplastante. Eso lo hace igual de inútil que nosotros. Elena se quedó sin aliento. En 11 años de vida, jamás había visto a su hijo desafiar a un adulto de esa forma. Y ciertamente jamás había visto a nadie, niño o adulto, poner a un tirano como Ricardo Valdemar en una posición tan vulnerable con una simple interrogante. Ricardo sintió que su cara se tornaba roja como un tomate podrido, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en mucho tiempo, vergüenza pura. Este mocoso de 11 años acababa de exponer la hipocresía fundamental de su lógica con la precisión brutal de un cirujano. Eso es completamente diferente. Rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. Yo valgo $2.500 millones. Soy importante. ¿Pero eso lo hace más inteligente?, preguntó Lucas con la misma calma letal. Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a los demás. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con una navaja. Ricardo se encontró totalmente desarmado por la lógica implacable de un niño que acababa de destrozar su premisa central con la puntería de un francotirador. Además, continuó Lucas dando un paso hacia el documento. Lo traduzco por $500. La declaración de Lucas quedó suspendida en el aire como una granada a punto de detonar. Ricardo Valdemar se quedó paralizado, su sonrisa sádica congelándose en su rostro como hielo tóxico mientras su cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. $500. Este niño harapiento acababa de ofrecerle $500 por traducir un documento que había vencido a los mejores académicos de México. ¿Qué acabas de decir, gusano?, rugió Ricardo. Su voz estaba cargada de una furia que hacía vibrar los ventanales de la oficina. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se tornaron blancos como el hueso. Dije que lo traduzco por 500, repitió Lucas con una serenidad sobrenatural, sin retroceder ni un milímetro ante la ira desatada del multimillonario. ¿O acaso no me escuchó bien? Elena sintió que su corazón se detenía por completo. Su hijo, su pequeño de 11 años, acababa de desafiar directamente al hombre más poderoso y peligroso que conocía. Ricardo Valdemar tenía el poder de destruir vidas con una sola llamada, de hacer que familias enteras desaparecieran del mapa laboral. Y ahora Lucas lo estaba provocando como si fuera un compañero de juegos en el patio escolar. Lucas, no, susurró Elena desesperadamente, tratando de proteger a su hijo de la tormenta que se avecinaba. Discúlpate con el señor Valdemar ahora mismo. No, no, no. Ricardo levantó una mano, su sonrisa regresando, pero ahora transformada en algo mucho más peligroso y retorcido. Déjalo hablar, Elena. Quiero escuchar qué tiene que decir este genio. La palabra genio salió de su boca como veneno puro, cargada de tanto sarcasmo y desprecio que prácticamente goteaba ácido. Ricardo caminó lentamente hacia su bar privado, donde guardaba licores que costaban más que el salario anual de Elena, y se sirvió un trago generoso. Necesitaba algo para aplacar la ira que lo consumía como fuego líquido.
Así que tú, Ricardo se volvió hacia Lucas mientras saboreaba el whisky de 50,000 pesos. ¿Crees que puedes hacer lo que 5 doctores con décadas de experiencia no pudieron? No lo creo. No lo creo, respondió Lucas con una honestidad brutal que tomó a Ricardo por sorpresa. Lo sé. El silencio posterior fue tan espeso que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en su pecho. Ricardo se quedó con el vaso a medio camino hacia sus labios, sus ojos clavados en este niño imposible que parecía salido de una alucinación. Lo sabes, repitió lentamente, como si estuviera degustando cada sílaba. Un mocoso de 11 años, hijo de una analfabeta que vive en los suburbios del este, sabe que puede traducir un documento que ha derrotado a los mejores especialistas del país. Sí, asintió Lucas sin la más mínima duda en su voz. Y le cobraré $500 por hacerlo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su cabeza, como un fusible quemándose. La audacia, la arrogancia pura de este niño era algo que desafiaba toda razón. Durante 48 años, Ricardo había usado su posición para aplastar a cualquiera que osara desafiarlo. Había arruinado carreras, destruido familias, convertido en polvo a hombres mucho más grandes y poderosos que este niño. Y ahora, un pequeño de 11 años lo miraba a los ojos sin señal de miedo o respeto. ¿Sabes qué, Lucas? Ricardo azotó su vaso sobre el escritorio con un golpe seco que sonó como un disparo. Voy a darte exactamente lo que pides. Voy a darte la oportunidad de humillarte a ti mismo frente a tu madre. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Señor Valdemar, por favor, Lucas es solo un niño, no sabe lo que dice. Al contrario, la interrumpió Ricardo con una carcajada estridente. Tu hijo es un genio, y los genios merecen oportunidades de brillar. Ricardo caminó hacia su caja fuerte privada, un monstruo de acero alemán que contenía más efectivo del que Elena vería en toda su existencia. Comenzó a marcar la combinación con movimientos deliberadamente teatrales, disfrutando cada segundo del suspenso que estaba fabricando. Aquí tengo exactamente $500 en efectivo, anunció Ricardo mientras la puerta blindada se abría. Billetes de 100, frescos del banco. ¿Los ves, Lucas? Lucas asintió. Sus ojos seguían cada movimiento de Ricardo, pero sin mostrar la codicia que el millonario esperaba ver. Era como si los $500 fueran simplemente una transacción comercial estándar para él, no una fortuna que cambiaría la vida de su familia. Estos $500 van a ser tuyos, continuó Ricardo extendiendo los billetes como un ilusionista. Pero si fallas, si no puedes traducir ni una sola línea de ese documento, entonces tú y tu madre van a pagar las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Lucas con una curiosidad completamente clínica, como si estuviera revisando las cláusulas de un contrato. Tu madre va a perder todos sus trabajos, declaró Ricardo con una sonrisa que habría hecho retroceder al mismo diablo. No solo todos. Me encargaré personalmente de que Elena Morales sea puesta en una lista negra que la perseguirá por el resto de su patética vida. Nunca más volverá a trabajar limpiando, cocinando o haciendo cualquier cosa en todo México. Elena sintió que su mundo se desplomaba como un edificio durante un terremoto. 3 trabajos. Trabajaba en 3 lugares diferentes para mantener a flote a sus 4 hijos. Y Ricardo tenía el poder y las conexiones para aniquilar todo eso con una sola llamada. Además, continuó Ricardo saboreando cada palabra como si fuera chocolate amargo, me aseguraré de que Lucas sea expulsado de su escuela. Hablaré con el director. Le explicaré que tienen a un niño problemático que se cree más inteligente que los adultos. Un niño que necesita ser puesto en su lugar. Señor Valdemar, por favor. Elena cayó de rodillas, sus manos temblando mientras se aferraba al borde del escritorio. Lucas es solo un niño. No destruya nuestras vidas por un juego. Un juego, Ricardo explotó en una carcajada maníaca. Esto no es un juego, Elena. Tu hijo me faltó el respeto. Me desafió, y nadie, absolutamente nadie en este país me desafía sin pagar las consecuencias. Lucas miró a su madre arrodillada, suplicando misericordia al monstruo que los había estado torturando,
y sintió algo ardiente y poderoso despertando en lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, entendió con claridad cristalina lo que significaba el odio puro, no hacia Ricardo como persona, sino hacia todo lo que representaba. La crueldad impune, la injusticia protegida por el dinero, la humanidad aplastada por la arrogancia. Acepto, dijo Lucas súbitamente, su voz cortando el aire como una espada. Elena levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas de terror. Lucas, no sabes lo que estás haciendo. Sí sé lo que estoy haciendo, mamá. Lucas la miró con una ternura infinita, pero también con una determinación que parecía imposible en alguien tan joven. Confía en mí. Ricardo sintió una emoción que no había experimentado en años, excitación pura. Finalmente iba a tener la oportunidad de destruir completamente a esta familia insolente que se había atrevido a retarlo. Iba a ver a este mocoso quebrado y humillado. Iba a ver a Elena suplicando perdón mientras perdía todo lo que tenía en el mundo. Perfecto. Ricardo se frotó las manos como un chef preparándose para crear su obra maestra. Pero antes de que empecemos con esta comedia, quiero que entiendas exactamente contra qué te estás midiendo. Ricardo caminó hacia un archivero especial y sacó una carpeta gruesa llena de documentos oficiales. Los esparció sobre su escritorio como cartas de una baraja, cada uno representando una derrota humillante. Estos son los reportes de los 5 traductores más prestigiosos de México, anunció Ricardo con la pompa de un maestro de ceremonias. Doctor Zhang Wei, graduado de la Universidad de Beijing, 30 años de experiencia traduciendo textos antiguos. Su veredicto, extremadamente complejo, requiere más investigación. Ricardo levantó el siguiente documento como si fuera un trofeo. Doctora Li Mei, profesora emérita de Yale, especialista en mandarín clásico. Su conclusión, el texto contiene dialectos regionales obsoletos que no están documentados en la literatura moderna. Profesor Juan Bo, continuó Ricardo disfrutando cada segundo de su espectáculo, director del Departamento de Estudios Asiáticos, 40 años estudiando textos chinos. Su respuesta requiere un equipo multidisciplinario y varios meses de investigación. Con cada nombre, con cada credencial académica, Ricardo podía ver cómo Elena se hundía más profundamente en la desesperación. Su hijo, su pequeño de 11 años, estaba a punto de enfrentarse contra gigantes intelectuales que habían dedicado sus vidas enteras al estudio de idiomas. ¿Quieres que continúe?, preguntó Ricardo con una sonrisa que destilaba crueldad pura. ¿O ya entiendes la magnitud de tu arrogancia? Ya entendí, respondió Lucas con una calma que hizo que Ricardo frunciera el ceño. Entendí que usted gastó una fortuna contratando a personas que le dijeron exactamente lo que quería escuchar. ¿Qué quieres decir con eso?, rugió Ricardo, su paciencia finalmente agotándose por completo. Que ninguno de ellos le dijo que no podían traducirlo, explicó Lucas con la lógica implacable de un abogado. Le dijeron que era complejo, que requería más tiempo, que necesitaban equipos, pero nadie le dijo que era imposible. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. Este mocoso acababa de señalar algo que él mismo había pasado por alto en su obsesión por crear el juego perfecto de humillación. Lo que me dice es que usted contrató a 5 personas para hacer un trabajo, continuó Lucas, y las 5 encontraron maneras elegantes de decirle que le iban a cobrar más dinero y más tiempo para completarlo. Eso es mentira, gritó Ricardo, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Es mentira. Lucas levantó uno de los reportes. Doctor Zhang dice aquí que necesita acceso a bibliotecas especializadas en Beijing. Doctora Li dice que requiere consulta con colegas en universidades chinas. El profesor Juan sugiere contratar un equipo de 6 especialistas por 3 meses. Lucas puso el reporte sobre el escritorio con cuidado deliberado. Todos encontraron maneras muy caras de no hacer el trabajo que ya les pagó. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se encontró sin palabras por primera vez en décadas, no porque no supiera qué decir, sino porque se dio cuenta de que este niño de 11 años acababa de exponer una verdad que él había estado negando. Pero está bien,
Continuó Lucas tomando el documento misterioso entre sus manos, porque a diferencia de ellos, yo sí voy a traducir su documento y solo le voy a cobrar $500. Ricardo miró a este niño imposible, a este pequeño monstruo de lógica que acababa de destrozar meses de planificación con unas cuantas frases, y sintió algo que no había experimentado en toda su vida adulta, miedo real. Porque por primera vez en 48 años, Ricardo Valdemar no tenía idea de qué iba a pasar a continuación. Lucas tomó el documento entre sus manos con la reverencia de alguien que sostiene un tesoro ancestral, pero también con la confianza de quien reconoce algo familiar. Sus dedos, callosos por ayudar a su madre con las labores de limpieza, trazaron suavemente los caracteres chinos como si estuviera leyendo braille. Ricardo observaba cada movimiento con la intensidad de un halcón, esperando el momento exacto en que este mocoso arrogante se derrumbaría en lágrimas y súplicas. Antes de empezar, Lucas levantó la vista del documento, sus ojos brillando con una inteligencia que hizo que Ricardo sintiera un escalofrío inexplicable. ¿Quiere que le traduzca palabra por palabra o prefiere que le explique el significado general? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. No era la pregunta de un niño confundido tratando de ganar tiempo, era la pregunta profesional de un traductor experimentado ofreciendo opciones de servicio a un cliente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Ricardo sintiendo que su confianza comenzaba a tambalearse como un edificio en ruinas. Que este documento tiene varios niveles de complejidad, explicó Lucas con la paciencia de un profesor universitario. Está escrito en mandarín clásico del siglo XV, pero utiliza estructuras gramaticales que son específicas de la región de Fujian. Además, incorpora terminología médica que es anterior a la estandarización de los caracteres modernos. Ricardo sintió que su cara se ponía pálida como el papel. Las palabras que salían de la boca de este niño de 11 años eran exactamente del tipo de jerga técnica que había escuchado de los 5 especialistas que había contratado, pero con una diferencia aterradora. Lucas las decía con la autoridad de alguien que realmente entendía de qué estaba hablando. Eso es imposible, susurró Ricardo, su voz perdiendo toda la arrogancia que la había caracterizado durante décadas. Tú no puedes saber eso. ¿Por qué no puedo saberlo? Preguntó Lucas con curiosidad genuina, como si la pregunta de Ricardo fuera la cosa más extraña del mundo. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué mi mamá no fue a la universidad? ¿Por qué vivimos en los suburbios del este? Elena observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación que la estaba paralizando completamente. Durante 11 años había criado a Lucas, había visto sus calificaciones perfectas, había notado que pasaba horas estudiando mientras otros niños jugaban, pero jamás había imaginado que su hijo poseía conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios. Empiezo por el primer párrafo, anunció Lucas regresando su atención al documento. Das. En el 15º año del reinado del emperador Yongle, durante la luna nueva del 8º mes, el maestro Chen de la Montaña Dorada registró las siguientes fórmulas para la longevidad del espíritu y la purificación del chi corporal. El silencio que siguió fue tan denso que Ricardo pudo escuchar su propio corazón latiendo desbocado. Las palabras habían salido de la boca de Lucas con una fluidez y precisión que habrían impresionado a cualquier sinólogo del mundo. Continuó, Lucas siguió leyendo como si estuviera comentando el clima. La primera fórmula requiere raíz de ginseng silvestre de al menos 100 años, recolectada únicamente durante el solsticio de invierno bajo luna llena. La raíz debe ser hervida en agua de manantial de montaña durante exactamente 1 hora mientras se recitan las invocaciones del Sutra del Loto. Ricardo sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Cada palabra que Lucas pronunciaba era técnicamente perfecta, culturalmente precisa, históricamente exacta. No era la traducción torpe de alguien usando un diccionario, era el trabajo de un maestro en idiomas antiguos. ¿Cómo? Ricardo trató de formar una pregunta coherente, pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras. ¿Cómo sé esto? Lucas completó la pregunta por él, levantando la vista del documento con una sonrisa que era tanto amable como devastadora. Porque llevo 4 años estudiando mandarín clásico en la biblioteca digital de la Universidad Central. La biblioteca digital,
repitió Ricardo como un eco, su mente tratando desesperadamente de procesar esta información imposible. Sí, señor. Tienen acceso gratuito para cualquier persona con credencial de estudiante, aunque sea de primaria, explicó Lucas con la misma calma con la que habría descrito el camino a su casa. Los sábados y domingos, cuando mi mamá trabaja turnos dobles, me quedo ahí desde que abren hasta que cierran. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de asombro puro. Durante años había visto a Lucas desaparecer los fines de semana diciéndole que iba a estudiar en la biblioteca. Había asumido que se refería a hacer tareas o leer libros infantiles. Jamás había imaginado que su hijo estaba accediendo silenciosamente a recursos universitarios de nivel mundial. Pero eso no explica cómo puedes entender textos del siglo XV, protestó Ricardo débilmente, aferrándose a cualquier fragmento de lógica que pudiera mantener intacta su visión del mundo. ¿Quiere que le explique mi metodología de estudio?, preguntó Lucas con una cortesía profesional que era más devastadora que cualquier sarcasmo. Primero estudié mandarín moderno usando aplicaciones gratuitas. Después progresé a textos del siglo XX, luego del XIX, después del XVI. Cada siglo hacia atrás requirió aproximadamente 6 meses de estudio intensivo. Ricardo hizo cálculos mentales rápidos que le dieron náuseas. 4 años de estudio intensivo, 6 meses por siglo. Este niño había construido sistemáticamente un conocimiento que la mayoría de académicos tardaban décadas en desarrollar. 6 meses por siglo. Susurró Ricardo, sintiendo que su mundo de certeza se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Al principio era más lento, admitió Lucas con honestidad brutal. Pero una vez que entiendes los patrones de evolución lingüística, cada periodo histórico anterior se vuelve más predecible. Es como matemáticas, pero con palabras. ¿Matemáticas con palabras?, preguntó Elena desde su rincón, hablando por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla surrealista. Sí, mamá. Los idiomas siguen reglas matemáticas, cambios fonéticos regulares, evolución gramatical predecible, préstamos léxicos que siguen patrones específicos, explicó Lucas volteando hacia su madre con amor puro en sus ojos. Como cuando me ayudas con las cuentas de la casa. Los números siempre se comportan de manera lógica, y los idiomas también. Ricardo se dejó caer en su silla ejecutiva como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Este niño no solo estaba traduciendo un documento que había derrotado a 5 especialistas, estaba explicando lingüística histórica con la autoridad de un catedrático. Continúo con la traducción, anunció Lucas regresando al documento. La segunda fórmula combina 3 partes de mercurio refinado con una parte de cinabrio pulverizado, mezclados bajo la constelación del dragón azul. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Las fórmulas que Lucas estaba traduciendo no eran poesía mística o filosofía abstracta, eran recetas alquímicas específicas, técnicas detalladas que podrían tener valor farmacéutico real en el siglo XXI. Espera, interrumpió Ricardo súbitamente, una idea terrible comenzando a formarse en su mente codiciosa. ¿Tú entiendes lo que estás traduciendo? ¿Entiendes el contexto científico? Por supuesto, respondió Lucas como si la pregunta fuera obvia. Es un manual de alquimia médica china, específicamente recetas para elixires de longevidad que combinan principios de medicina tradicional con técnicas metalúrgicas medievales. ¿Y sabes si esas fórmulas podrían funcionar?, preguntó Ricardo, su voz temblando con una mezcla de terror y avaricia que lo estaba consumiendo por dentro. Lucas consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Algunas de las técnicas descritas aquí son precursoras de procesos farmacéuticos modernos. La tercera fórmula, por ejemplo, describe un método de purificación de compuestos orgánicos que no se redescubrió en Occidente hasta el siglo XVII. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente. Si este niño estaba en lo correcto, si realmente entendía el valor científico de lo que estaba traduciendo, entonces el documento no era solo una curiosidad histórica, podría valer millones, potencialmente miles de millones de dólares en patentes farmacéuticas.
¿Cómo sabe sobre farmacología?, preguntó Ricardo, mirando al niño con ojos nuevos, ya no viendo a un insecto, sino a una mina de oro. Preguntó Ricardo, con la voz reducida a un hilo de aire trémulo. Porque quiero ser doctor, respondió Lucas con una sencillez aplastante. Y para ejercer la medicina en México necesitas comprender no solamente la ciencia moderna, sino también las raíces de la medicina tradicional. Y para entender realmente la medicina tradicional china, es indispensable poder leer y descifrar los textos originales en su fuente. La lógica era tan elemental, tan pura y tan devastadoramente obvia, que Ricardo se sintió como el imbécil más grande sobre la faz de la tierra. Durante años había estado derrochando fortunas contratando a especialistas en lenguas que no tenían la menor idea de ciencia, y a científicos brillantes que eran incapaces de comprender idiomas antiguos. Mientras tanto, este niño de 11 años, invisible para el mundo, había estado construyendo silenciosamente un conocimiento interdisciplinario que fusionaba ambos campos con maestría. Señor Valdemar, Lucas levantó la vista del documento, sus ojos brillando con inteligencia. ¿Quiere que continúe con la traducción o prefiere que le explique detalladamente por qué fallaron sus traductores anteriores? Ricardo se encontró asintiendo con la cabeza antes de que su mente consciente pudiera siquiera procesar la decisión. Explícame, murmuró. Ninguno de ellos era especialista en la historia de la ciencia, comenzó Lucas con la paciencia infinita de un maestro instruyendo a un alumno lento sobre conceptos básicos. El Dr. Zhang es un experto en literatura clásica, no en textos científicos técnicos. La doctora Li se especializa en filosofía confuciana, no en tratados de alquimia. El profesor Juan ha dedicado su vida a textos religiosos, no a manuales técnicos operativos. Cada uno de ellos reconoció que el documento era de naturaleza científica, pero como carecen de la comprensión de los conceptos químicos y biológicos que describe, no pudieron traducirlo con la precisión necesaria. Continuó Lucas, y su explicación demolía años de suposiciones arrogantes de Ricardo. Es como pedirle a un poeta romántico que traduzca un manual de ingeniería nuclear. Puede traducir las palabras, sí, pero es incapaz de capturar el significado funcional detrás de ellas. Ricardo sintió que su visión del mundo, ese edificio construido durante décadas sobre cimientos de arrogancia y prejuicios clasistas, se desplomaba estrepitosamente como un castillo de naipes atrapado en un huracán. Este niño, este pequeño genio al que había estado menospreciando, insultando y tratando de humillar, no solo era más inteligente que los especialistas de élite que había contratado, era, en muchos aspectos, más inteligente que él mismo. ¿Cuánto falta para terminar la traducción?, preguntó Ricardo, y su propia voz le sonó extraña, rota, ajena. Aproximadamente 15 minutos más, respondió Lucas consultando un reloj de pulsera de plástico que claramente había visto días mejores y muchas batallas. A menos, claro, que quiera que me detenga en alguna sección específica para explicarle los detalles técnicos. Ricardo miró fijamente a este niño extraordinario, a este pequeño maestro que había estado escondido a plena vista durante años, limpiando oficinas y vaciando papeleras con su madre, mientras su mente albergaba conocimientos capaces de revolucionar industrias enteras. Y por primera vez en toda su vida adulta, Ricardo Valdemar sintió algo que jamás había experimentado hacia alguien que consideraba socialmente inferior, respeto genuino. El juego sádico había terminado, y Ricardo había perdido de una manera tan absoluta que ni siquiera había imaginado que fuera posible tal derrota. Continuó con la sección final, anunció Lucas, y su voz adquirió una cualidad diferente, más profunda y solemne, como si estuviera canalizando la sabiduría acumulada de siglos pasados. Esta parte es particularmente interesante porque combina la alquimia medieval con lo que hoy conocemos como química orgánica avanzada. Ricardo observaba la escena con una mezcla tóxica de fascinación y un terror creciente. Cada palabra que salía de la boca de este niño era como un clavo más martillado en el ataúd de su ego. Durante 48 años había construido su identidad blindada alrededor de la creencia de que el dinero equivalía a superioridad intelectual, de que una educación costosa era sinónimo indiscutible de inteligencia real. Este mocoso de 11 años estaba destrozando ese dogma con cada frase técnicamente perfecta que pronunciaba.
El elixir supremo requiere la combinación de 5 elementos en proporciones exactas, leyó Lucas, y su pronunciación del mandarín clásico era tan fluida y melódica que parecía un nativo erudito del siglo XV. Primero, extracto de raíz de Panax ginseng de 300 años de antigüedad, hervido bajo la luna nueva. Segundo, mercurio purificado mediante un proceso de destilación triple en recipientes de jade auténtico. Espera, interrumpió Ricardo, sintiendo que algo helado le recorría la espina dorsal, erizándole la piel. ¿Acabas de decir, destilación triple, en un texto del siglo XV? Sí, señor, confirmó Lucas sin siquiera levantar la vista del documento, totalmente inmerso en su labor. Los alquimistas chinos desarrollaron técnicas de destilación complejas siglos antes que los científicos europeos. Esta fórmula específica describe un proceso químico que no se documentó en Occidente hasta el año 1680. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente, su corazón golpeando contra sus costillas. Si Lucas tenía razón, si realmente entendía las implicaciones históricas y científicas de lo que estaba traduciendo con tanta naturalidad, entonces este documento no era solo una pieza valiosa de museo. Era potencialmente revolucionario para la industria farmacéutica mundial actual. ¿Cuánto? ¿Cuánto podría valer algo así?, preguntó Ricardo, y su voz temblaba con una codicia renacida que lo estaba consumiendo por completo. Lucas levantó la vista del documento, sus ojos claros encontrándose con los de Ricardo con una intensidad que hizo que el multimillonario se sintiera pequeño, como un insecto bajo la lente de un microscopio. ¿Está preguntando por el valor histórico, el valor científico o el valor comercial? Comercial, respondió Ricardo inmediatamente, abandonando toda pretensión de sutileza en su desesperación por el lucro. Si estas fórmulas funcionan tal como están descritas, Lucas consideró cuidadosamente su respuesta, sopesando cada palabra, y si alguien pudiera adaptarlas utilizando técnicas modernas de síntesis molecular, estamos hablando de potencialmente miles de millones de dólares en patentes farmacéuticas. Ricardo sintió que su corazón se detenía por un segundo completo. Miles de millones. Este niño acababa de confirmar que el documento que él había estado usando como un juguete cruel de humillación podría duplicar, triplicar, posiblemente multiplicar por 10 su inmensa fortuna personal. Pero Lucas continuó, y Ricardo pudo sentir en el aire que venía una objeción devastadora. Pero eso sería moralmente incorrecto. ¿Qué?, rugió Ricardo, saltando de su silla ejecutiva como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica de alto voltaje. ¿Moralmente incorrecto? Estamos hablando de miles de millones de dólares, niño. Exacto, asintió Lucas con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito de furia. Estamos hablando de conocimiento ancestral que pertenece a la humanidad entera, no a una sola persona. Usar esto para ganancias personales exclusivas sería como robar la herencia cultural de millones de personas. Ricardo se quedó paralizado, petrificado, mirando fijamente a este niño que acababa de rechazar casualmente una fortuna por la que la mayoría de los adultos matarían sin dudarlo. ¿Estás loco? ¿Acabas de rechazar miles de millones de dólares por principios morales? No los rechacé, corrigió Lucas suavemente, como quien explica algo obvio. Simplemente dije que sería incorrecto que una sola persona se beneficiara de este conocimiento. Si estas fórmulas funcionan, deberían ser compartidas con la comunidad científica mundial para el beneficio de todos, sin barreras de patentes. Elena observa. Baba la conversación con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de orgullo puro y devastador. Su hijo, su bebé de 11 años, acababa de demostrar una integridad moral que la inmensa mayoría de los adultos jamás llegarían a poseer. Había visto una oportunidad tangible de volverse rico más allá de sus sueños más salvajes y la había rechazado sin pestañear porque era lo correcto. Terminó la traducción, anunció Lucas regresando al documento como si acabara de discutir sobre el estado del tiempo en lugar de rechazar una fortuna incalculable. El elixir final debe ser consumido al amanecer del equinoccio de primavera, acompañado de meditación profunda y un ayuno de 3 días. Solo así puede el alma humana alcanzar la longevidad que los antiguos maestros conocían.
Lucas puso el documento sobre el escritorio de caoba con el mismo cuidado reverente con que habría manejado una reliquia sagrada. La traducción está completa, señor Valdemar. Son $500. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que Ricardo pudo escuchar el zumbido del tráfico de la ciudad 47 pisos más abajo. Se quedó mirando a este niño imposible, a este pequeño sabio que acababa de completar una tarea titánica que había derrotado a 5 especialistas universitarios y que luego, con total tranquilidad, había rechazado una fortuna por principios éticos. ¿Cómo?, susurró Ricardo, su voz quebrada y completamente vulnerable. ¿Cómo es posible que sepas todo esto? Porque mi mamá me enseñó que la educación es lo único que nadie me puede quitar, jamás, respondió Lucas con una simplicidad que destrozó a Ricardo completamente. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar dónde, siempre que fuera gratis. Pero los recursos, los libros costosos, los profesores de nivel, tartamudeó Ricardo, desesperado por encontrar una explicación lógica que preservara aunque fuera un fragmento de su visión elitista del mundo. Todo está disponible gratis y sabes dónde buscar, explicó Lucas con paciencia infinita. Bibliotecas digitales de acceso abierto, cursos masivos en línea, profesores voluntarios en centros comunitarios. El conocimiento no cuesta dinero, señor Valdemar, solo cuesta tiempo, disciplina y esfuerzo. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora en el rostro del magnate. Ricardo se dio cuenta con horror de que había gastado millones de dólares en la educación de sus propios hijos, enviándolos a las escuelas privadas más exclusivas y caras, donde aprendían menos sobre la vida y el conocimiento real que lo que este niño pobre había aprendido en bibliotecas públicas gratuitas. ¿Y por qué?, preguntó Ricardo, su voz reducida apenas a un susurro ronco. ¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto si el mundo está en tu contra? Lucas miró hacia su madre con amor puro brillando en sus ojos antes de responder, porque quiero que mi mamá esté orgullosa de mí. Porque quiero ser doctor para ayudar a personas como nosotros, que no tienen recursos. Y porque creo firmemente que todos merecemos oportunidades, sin importar cuánto dinero tengamos en el bolsillo. Ricardo sintió algo quebrándose ruidosamente dentro de su pecho, algo que había estado congelado y muerto durante décadas. Este niño no estaba estudiando por ambición personal egoísta o codicia desmedida. Estaba estudiando por amor, por vocación de servicio, impulsado por el sueño noble de hacer del mundo un lugar un poco mejor. ¿Sabes qué es lo más extraño e irónico de todo esto?, dijo Ricardo, dejándose caer pesadamente en su silla como si cargara el peso del mundo. Durante 48 años he creído fervientemente que era superior a personas como ustedes. Y resulta que ustedes son inmensamente superiores a mí en todo lo que realmente importa en esta vida. No somos superiores, corrigió Lucas gentilmente, sin un ápice de arrogancia. Solo somos diferentes. Usted tiene dinero y poder acumulado. Nosotros tenemos esperanza y una determinación inquebrantable. Esperanza, Ricardo se rió con una amargura profunda y oscura. ¿Qué esperanza pueden tener? Viven en la pobreza, trabajan en empleos que la sociedad considera humillantes, no tienen un futuro claro. Tengo esperanza de graduarme de la universidad con honores, interrumpió Lucas con una confianza tranquila pero absoluta. Tengo esperanza de convertirme en el mejor doctor. Tengo esperanza de comprarle una casa digna a mi mamá para que descanse. Tengo esperanza de cambiar el mundo para que otros niños como yo tengan mejores oportunidades. ¿Y realmente crees que puedes lograr todo eso?, preguntó Ricardo, genuinamente curioso por primera vez en toda la conversación. Lo sé, respondió Lucas sin la más mínima sombra de duda. Porque ya estoy en camino. El conocimiento que tengo ahora me garantiza una beca universitaria completa, y una vez que sea doctor, podré cuidar de mi familia y ayudar a otros. Ricardo miró a este niño extraordinario y se dio cuenta de algo que lo destrozó interiormente. Lucas tenía más certeza sobre su futuro exitoso que la que Ricardo había tenido jamás sobre el suyo, a pesar de tener millones de dólares asegurados en el banco. Los $500, murmuró Ricardo, tomando los billetes que había dejado olvidados sobre el escritorio. Te los ganaste. Tómalos.
Gracias. Lucas aceptó el dinero con dignidad, sin rastro de desesperación o gratitud excesiva, como un profesional cobrando sus honorarios. Esto va a ayudar mucho con los gastos escolares y la comida. Ricardo observó en silencio cómo Lucas doblaba cuidadosamente los billetes y se los entregaba a su madre. Elena los recibió con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro cansado. Para Ricardo, $500 eran menos de lo que gastaba en una comida casual. Para ellos, era probablemente más dinero del que habían visto junto en meses de trabajo duro. Elena, dijo Ricardo súbitamente, su voz sonando extraña, irreconocible incluso para él mismo. ¿Cómo? ¿Cómo criaste a un hijo así? Elena levantó la vista, sorprendida de ser incluida directamente en la conversación como un ser humano igual. Señor. Tu hijo acaba de completar una tarea imposible que derrotó a 5 doctores universitarios de élite. Acaba de rechazar miles de millones de dólares por principios morales inquebrantables. Habla con la sabiduría de un profesor, piensa con la lógica de un científico y actúa con la bondad de un santo, enumeró Ricardo, su voz cargada de asombro genuino. ¿Cómo demonios lo hiciste? Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, limpiándose las lágrimas. Le enseñé que no importa que tampoco tengamos materialmente, siempre tenemos la libertad de elegir ser buenas personas. Le enseñé que el respeto se gana con acciones diarias, no con dinero o títulos. Y le enseñé que la educación es la única llave maestra real para salir adelante. ¿Y nunca le enseñaste a odiar a personas como yo?, preguntó Ricardo, genuinamente confundido y perturbado. Personas que los han tratado mal, que los han humillado. Le enseñé que el odio es como beber veneno esperando que muera el otro, respondió Elena con una sabiduría profunda que hizo que Ricardo se sintiera pequeño e inmaduro, como un niño caprichoso. Solo te lastima a ti mismo. Es mejor usar esa energía vital para construir algo mejor, algo propio. Ricardo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando palabras que contenían más verdad que todos los libros de negocios y estrategias que había leído en su vida. Se dio cuenta de que había pasado décadas rodeándose de adultos educados y poderosos que sabían menos sobre la esencia de la vida que esta mujer que había terminado solo el 3er grado de primaria. Lucas. Ricardo finalmente habló, su voz temblando con una emoción cruda que no había sentido en años. ¿Puedo pedirte un favor? Por supuesto, señor Valdemar. ¿Podrías enseñarme? No mandarín, no traducción técnica. ¿Podrías enseñarme cómo ser una mejor persona? La pregunta colgó en el aire viciado de la oficina como una confesión desesperada. Ricardo Valdemar, el hombre más rico y temido de México, acababa de pedirle a un niño de 11 años que le diera lecciones sobre humanidad básica. Lucas sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina, una sonrisa cálida y genuina. Con mucho gusto, señor Valdemar, pero le advierto que va a ser el trabajo más difícil de su vida. Ricardo miró a este niño extraordinario y a su madre resiliente, y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado que existía en su interior. Esperanza. La pregunta de Ricardo seguía resonando en las paredes de ónix como una plegaria inesperada. El emperador de un imperio farmacéutico de miles de millones de dólares se había arrodillado metafóricamente ante la pureza de un niño. El silencio que siguió fue tan profundo y reverencial que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo desbocado, como tambores de guerra anunciando una tregua. Lucas estudió el rostro de Ricardo con la intensidad clínica de un médico evaluando a un paciente terminal en sus últimos momentos. Por primera vez desde que había cruzado el umbral de esa oficina infernal, el niño vio algo en los ojos del multimillonario que no había estado ahí antes, vulnerabilidad real. La arrogancia blindada había desaparecido, la crueldad ensayada se había evaporado, y lo que quedaba era algo mucho más desconcertante. Un hombre completamente perdido, un náufrago en su propio océano de dinero, que acababa de darse cuenta de que había desperdiciado 48 años de existencia. Está bien, respondió finalmente Lucas, su voz cargada de una compasión que parecía imposible en alguien tan joven. Pero como dije, va a ser el trabajo más difícil de su vida. ¿Está realmente preparado para enfrentar eso?
Ricardo sintió lágrimas calientes formándose en sus ojos por primera vez en décadas, quemándole los párpados. No lo sé. Honestamente, no sé si soy capaz de cambiar a estas alturas. He sido un monstruo durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cómo se siente ser humano. La confesión salió de sus labios como veneno negro que finalmente encontraba una vía de escape de su sistema infectado. Ricardo se dio cuenta de que era la primera vez en toda su vida adulta que había admitido una debilidad, que había reconocido en voz alta que no tenía todas las respuestas. Señor Valdemar, habló Elena súbitamente, su voz temblando pero firme. ¿Puedo preguntarle algo? Ricardo se volteó hacia ella, sorprendido y avergonzado. Durante 12 años, Elena había sido prácticamente invisible para él, una herramienta parlante, una presencia silenciosa que limpiaba su suciedad sin que él jamás le dirigiera la palabra directamente como persona. Por supuesto, Elena, pregúntame lo que quieras, tienes todo el derecho. ¿Por qué nos odia tanto? La pregunta salió cargada de un dolor genuino y antiguo. Años de humillación concentrados en unas pocas palabras simples. ¿Qué le hicimos nosotros para merecer tanto desprecio y crueldad? Ricardo sintió que la pregunta lo golpeaba con la fuerza de un mazo en el estómago. Se quedó ahí parado, indefenso, mirando a esta mujer que había soportado su tiranía durante más de una década, y se dio cuenta de que no tenía una respuesta racional que ofrecer. No los odio, susurró Ricardo, la verdad abriéndose paso a través de sus defensas. La admisión salió de él como sangre brotando de una herida abierta. Los envidiaba. Nos envidiaba, repitió Elena, totalmente confundida por la revelación. ¿Un hombre con miles de millones de dólares nos envidiaba a nosotros, que no tenemos nada? Sí, Ricardo se dejó caer en su silla, sintiéndose súbitamente agotado, vacío, como si hubiera corrido un maratón sin preparación. Envidiaba que ustedes tuvieran algo que yo perdí hace mucho tiempo y que todo mi dinero no puede comprar. ¿Qué cosa? Preguntó Lucas con curiosidad genuina. Propósito real. Amor verdadero. La capacidad de sentirse orgullosos de quienes son como personas, no solo de lo que poseen en el banco, enumeró Ricardo, y cada palabra lo cortaba por dentro como cristales rotos. Elena, tú trabajas 18 horas al día limpiando baños ajenos y aún así crías hijos extraordinarios que te aman incondicionalmente, que te miran con admiración. Yo tengo 2.500 millones de dólares y mis propios hijos me visitan solo cuando necesitan que les firme un cheque o les compre un capricho. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo acababa de exponer la verdad más dolorosa y patética de su existencia, que a pesar de toda su riqueza obscena y su poder ilimitado, era fundamentalmente un fracaso absoluto como ser humano, como padre y como hombre. ¿Sus hijos no lo aman? Preguntó Lucas, y había una compasión tan genuina en su voz que hizo que Ricardo sintiera unas ganas incontrolables de llorar como un niño. No sé si alguna vez lo hicieron, admitió Ricardo, su voz quebrándose en pedazos. Les di todo el dinero que quisieran, las mejores escuelas internacionales, los mejores carros deportivos, las mansiones más lujosas, pero nunca les di mi tiempo. Nunca les di amor real, presencia. Nunca les enseñé valores ni ética. Ahora son adultos egoístas y vacíos que solo me ven como un cajero automático humano, una fuente inagotable de financiamiento. ¿Y su esposa? Preguntó Elena suavemente, con delicadeza. Se divorció de mí hace 5 años, Ricardo se rió con una amargura seca. Dijo que vivir conmigo era como estar casada con un robot millonario, frío, calculador, sin alma ni empatía. Ricardo miró alrededor de su oficina obscenamente lujosa, viendo realmente por primera vez en años lo vacía, fría y solitaria que era esa jaula de oro. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Construí todo este imperio gigantesco para demostrarle al mundo que era superior a todos, y lo único que logré fue demostrar que soy inferior a ustedes en todo lo que realmente importa para ser feliz. En ese preciso momento, el intercomunicador de la oficina sonó con la urgencia estridente de una alarma de incendio. La voz nerviosa y aguda de su secretaria llenó el espacio, rompiendo la atmósfera confesional. Señor Valdemar. Tiene una llamada urgente del Consejo de Administración.
Es prioridad absoluta. Dicen que es sobre una crisis masiva de relaciones públicas. Ricardo frunció el ceño, confundido, sacado bruscamente de su momento de vulnerabilidad. ¿Crisis de relaciones públicas? ¿De qué demonios están hablando? Señor, aparentemente hay un video viral explotando en todas las redes sociales. Es algo sobre usted y una familia en su oficina. El corazón de Ricardo se detuvo por completo, congelándose en su pecho. Miró instintivamente hacia las cámaras de seguridad discretamente instaladas en las esquinas de su oficina, cámaras que transmitían automáticamente a los servidores de monitoreo de la empresa por protocolo de seguridad. Durante años, estas grabaciones habían sido una medida rutinaria que nadie revisaba jamás, pero aparentemente alguien había estado prestando atención el día de hoy. Video viral, repitió Ricardo, sintiendo que su cara perdía todo color hasta ponerse pálida como el papel. Sí, señor. Al parecer alguien del departamento de seguridad filtró las grabaciones en vivo que muestran la interacción completa con la familia Morales. El video ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en las últimas 2 horas y es tendencia número 1. Ricardo sintió que el mundo entero se volcaba de cabeza, el piso moviéndose bajo sus pies. Pásame la llamada. La voz furiosa del presidente del Consejo de Administración llenó la oficina a través del altavoz como el rugido de un león herido de muerte. Ricardo. ¿Qué demonios está pasando? Todo México está viendo un video tuyo en 4K humillando a una humilde empleada de limpieza y a su hijo menor de edad. Roberto, puedo explicarlo, intentó decir Ricardo. No hay nada que explicar, la voz rugió interrumpiéndolo con furia volcánica. El video muestra exactamente lo que parece, tú comportándote como un psicópata sádico y clasista con una familia trabajadora e inocente. Las acciones de la empresa han caído un 15% en las últimas 2 horas, continuó el presidente del consejo implacablemente. Ricardo sintió que su respiración se aceleraba peligrosamente, al borde del colapso. ¿15%? Y subiendo en caída libre. Los inversionistas internacionales están retirando sus fondos en pánico, los clientes principales están cancelando contratos millonarios y los sindicatos de empleados están organizando una huelga general para mañana. Has convertido a esta empresa en una pesadilla tóxica de relaciones públicas en una sola tarde. Lucas y Elena observaban la conversación con una mezcla de fascinación y horror. Estaban presenciando la destrucción en tiempo real de un imperio construido durante décadas, derrumbándose como un edificio demolido. Pero Roberto, tú no entiendes, trató de explicar Ricardo desesperadamente. El niño, él tradujo el documento. No me importa si tradujo la Biblia completa en arameo antiguo. La voz interrumpió con furia ciega. Lo que importa es la óptica. Todo México te vio tratando a una familia como basura humana. Y para empeorar las cosas, el final del video muestra al niño completando una tarea intelectual que tú dijiste que era imposible, dejándote como un incompetente además de cruel. Ricardo sintió náuseas físicas. El público no solo había visto su crueldad desnuda, había visto su humillación intelectual completa a manos de un niño de 11 años. ¿Qué está pasando en redes sociales?, preguntó Ricardo, aunque una parte de él prefería morir antes que saber la respuesta. Es un infierno total. El hashtag #millonario burlado y #el niño genio son tendencia mundial. Todo el planeta está comentando cómo un magnate arrogante fue puesto en su lugar por un niño prodigio de una familia trabajadora. Has convertido a nuestra marca, y a ti mismo, en el hazmerreír internacional. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo, viga por viga. Durante décadas había construido y pulido cuidadosamente su imagen pública como un empresario exitoso, visionario y respetado. En cuestión de horas, esa imagen había sido incinerada hasta los cimientos. ¿Y qué sugiere el consejo?, preguntó Ricardo con voz derrotada, la voz de un hombre que sabe que ya está muerto. Sugerimos que presentes tu renuncia irrevocable inmediatamente, antes de que hagas más daño irreparable a la empresa. La respuesta llegó fría y cortante como una sentencia de ejecución.
O mejor aún, que desaparezcas del ojo público durante algunos años, vete a una isla desierta, mientras nosotros intentamos reparar el desastre nuclear que has causado. La línea se cortó abruptamente, dejando a Ricardo sumido en un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. Se quedó ahí sentado, inerte, mirando fijamente el teléfono, procesando el hecho brutal de que acababa de perder todo lo que había construido durante su vida adulta. Su legado, su poder, su nombre. Señor Valdemar, la voz suave de Lucas lo sacó de su trance catatónico. ¿Está bien? Ricardo soltó una risa, pero era una risa rota, hueca, llena de amargura e ironía. Si estoy bien, acabo de perder mi empresa, mi reputación, mi carrera y probablemente la mitad de mi fortuna en demandas. En 2 horas pasé de ser el hombre más respetado y temido de México a ser un meme internacional de estupidez y crueldad. ¿Y cómo se siente realmente?, preguntó Lucas con curiosidad genuina, ignorando el drama superficial. La pregunta tomó a Ricardo completamente por sorpresa, desarmándolo. ¿Cómo se sentía? Había esperado sentir una ira volcánica, una desesperación suicida, tal vez pensamientos oscuros de venganza contra quien filtró el video. Pero mientras se examinaba a sí mismo por dentro, lo que encontró fue algo completamente inesperado y desconcertante. Me siento aliviado, admitió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad brutal de su respuesta. Por primera vez en décadas, me siento increíblemente aliviado. ¿Aliviado?, preguntó Elena, confundida por la reacción. Sí. Durante años he estado viviendo una mentira agotadora, construyendo un imperio basado en la crueldad, el miedo y la arrogancia, pretendiendo ser alguien importante, un semidios, cuando en realidad era solo un hombre vacío y triste con mucho dinero. Ricardo explicó, sintiendo como si un peso de toneladas se estuviera levantando de sus hombros cansados. Tal vez perder todo esto, todo este falso poder, es exactamente lo que necesitaba para encontrar quién realmente soy debajo del traje caro. Lucas estudió el rostro de Ricardo con la intensidad de un psicólogo experto evaluando un avance terapéutico. ¿Estás seguro de eso? Porque cuando las personas pierden todo lo que creían que las definía, a veces se vuelven muy peligrosas e impredecibles. La observación era tan madura, tan psicológicamente sofisticada, que Ricardo se preguntó una vez más cómo era posible que este niño poseyera tanta sabiduría antigua en un cuerpo tan joven. No soy peligroso, respondió Ricardo honestamente, mirándose las manos vacías. Estoy quebrado, humillado públicamente y probablemente arruinado financieramente, pero no soy peligroso. Por primera vez en años, no tengo ganas de lastimar a nadie para sentirme mejor. Entonces, ¿qué va a hacer ahora?, preguntó Lucas. Ricardo consideró la pregunta durante un largo momento. Durante 48 años, cada decisión que había tomado, cada paso, había estado motivado por la codicia, el poder o el deseo patológico de impresionar a otros. Ahora, con todo eso despojado violentamente, no tenía idea de quién era o qué quería. No lo sé, admitió finalmente. Por primera vez en mi vida adulta no tengo un plan maestro. No tengo objetivos trimestrales. No tengo idea de qué hacer a continuación. ¿Eso lo asusta?, preguntó Elena con una compasión genuina que sorprendió y conmovió a Ricardo. Debería asustarme, aterrorizarme, reflexionó Ricardo en voz alta, pero extrañamente no lo hace. Me siento como si finalmente fuera libre de ser quien realmente soy, en lugar de quien creía que tenía que ser para mantener el personaje. En ese momento, el intercomunicador sonó nuevamente, insistente. Señor Valdemar, hay un grupo masivo de reporteros y cámaras en el lobby. Están bloqueando la entrada. ¿Quieren una declaración sobre el video viral o llamamos a seguridad para desalojarlos? Ricardo miró hacia Lucas y Elena. Estas dos personas extraordinarias que habían entrado a su oficina como empleados humildes e invisibles y lo habían dejado como un hombre completamente transformado y desnudo ante su propia verdad. Lucas, dijo Ricardo súbitamente, una idea comenzando a formarse en su mente con claridad cristalina. ¿Recuerdas que dijiste que me enseñarías a ser una mejor persona? Sí, señor. ¿Estás dispuesto a empezar ahora mismo?
con todo México mirando? Lucas sonrió, y era una sonrisa que contenía una sabiduría que parecía imposible, casi divina. ¿Qué tiene en mente? Voy a bajar a hablar con esos reporteros ahora mismo. Y voy a decirles la verdad. Voy a decirles que un niño de 11 años me enseñó más sobre la vida y la dignidad en una tarde que lo que aprendí en 48 años de existencia vacía. Voy a decirles que estaba equivocado sobre todo, que soy el villano de esta historia, y que ustedes me dieron la oportunidad inmerecida de empezar de nuevo. Ricardo se levantó de su silla, sintiendo que por primera vez en décadas estaba tomando una decisión basada puramente en principios morales, en lugar de en cálculos financieros o control de daños. ¿Quieren acompañarme?, preguntó, extendiendo la mano no como un jefe, sino como un igual. ¿Quieren ayudarme a comenzar el trabajo más difícil de mi vida? Lucas miró a su madre, quien asintió con lágrimas brillando en los ojos, una mezcla de incredulidad y orgullo. Estaríamos honrados de ayudarlo, señor Valdemar. Mientras los tres se dirigían hacia el ascensor privado, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba caminando hacia una oportunidad de negocio, una fusión hostil o una forma de obtener más poder. Estaba caminando hacia la oportunidad de obtener algo mucho más valioso e intangible, la posibilidad real de redención. La transformación había comenzado, y todo México estaba a punto de presenciarla en vivo. El ascensor que bajaba desde el piso 60 hacia el lobby se sentía no como un descenso, sino como una cápsula del tiempo transportando a Ricardo Valdemar hacia el momento más importante de su nueva vida. Cada piso que descendía el ascensor marcaba un segundo menos en la cuenta regresiva hacia el juicio público más importante de su existencia, hacia la única oportunidad de redención que tendría o hacia la confirmación definitiva de su ruina total. A su lado, Lucas observaba los números digitales del panel con la serenidad imperturbable de un general veterano, preparándose mentalmente para la batalla más decisiva de su incipiente carrera. Elena, por el contrario, temblaba visiblemente. Sus manos se aferraban a la de su hijo con fuerza desesperada, como si él fuera su única ancla a la cordura en un mundo que se había tornado completamente surrealista. Señor Valdemar, habló Lucas súbitamente, su voz cortando la tensión densa del ascensor como una navaja afilada. ¿Tiene la certeza absoluta de que desea cruzar ese umbral? Una vez que las puertas se abran y salgamos al lobby, no habrá retorno posible. Ricardo miró a este niño extraordinario que había demolido y reconstruido su universo moral en cuestión de horas. Lucas, durante 48 años he transitado por el camino fácil. He utilizado mi fortuna y mi influencia para evadir las consecuencias de mis actos. Por primera vez en mi vida, voy a hacer lo correcto, sin importar el costo personal que ello implique. El ascensor se detuvo momentáneamente en el piso 25, y a través de los cristales panorámicos, Ricardo pudo vislumbrar que el vestíbulo estaba colapsado. No se trataba únicamente de reporteros, parecía que la mitad de la metrópoli se había congregado allí para ser testigos de este espectáculo. Las cámaras de televisión formaban barricadas hasta la calle, las redes sociales transmitían en vivo desde docenas de ángulos y la marea humana crecía minuto a minuto. Dios santo, susurró Elena, palideciendo al ver la muchedumbre. ¿Todo ese alboroto es por nosotros? No, corrigió Lucas con suavidad. Es por lo que simbolizamos. La narrativa de un niño sin recursos venciendo la arrogancia de un magnate es exactamente el tipo de historia que la sociedad necesita desesperadamente en estos tiempos oscuros. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender la veracidad en las palabras del niño. No era solo su reputación lo que estaba en juego, sin quererlo, se había convertido en el rostro de todo lo que estaba mal con la desigualdad sistémica del país. El ascensor reanudó su descenso. Piso 20, piso 15, piso 10. Con cada nivel que bajaban, la multitud parecía multiplicarse. Las pantallas gigantes de noticias instaladas en el lobby proyectaban imágenes en tiempo real de personas reuniéndose no solo en la Torre Zenit, sino en plazas públicas a lo largo de toda la nación. Las etiquetas en redes sociales sobre el millonario y el niño genio no solo eran tendencia local, se habían transformado en un fenómeno global. Observe, señaló Lucas hacia uno de los monitores visibles a través del cristal.
Las cadenas internacionales están transmitiendo en directo desde Londres y Nueva York. Esto ha trascendido las fronteras. Ricardo sintió náuseas físicas. Global. Sí, señor. La historia del magnate mexicano siendo leccionado por un niño prodigio ha capturado la imaginación del planeta entero. Encarna la lucha arquetípica entre el privilegio inmerecido y el mérito puro. Piso 5. Ricardo ya podía distinguir las expresiones en los rostros de la masa a través de los ventanales. Había furia, había curiosidad morbosa, había esperanza, pero por encima de todo, había una sed de justicia tangible que vibraba en el aire. ¿Qué cree que esperan escuchar?, preguntó Ricardo, dirigiéndose tanto a Lucas como a Elena. La verdad, respondió Elena sin titubear. La gente está harta de mentiras, de las excusas corporativas, de los poderosos que jamás admiten sus fallas. Anhelan escuchar a alguien decir la verdad desnuda, aunque sea dolorosa. ¿Y si la verdad no es suficiente?, preguntó Ricardo, con la voz quebrándose ligeramente. ¿Y si después de desnudar mi alma no me perdonan? Entonces, por lo menos tendrá la certeza de haber actuado con honor, respondió Lucas con una sabiduría aterradora para su edad. Y eso es infinitamente más valioso que el perdón ajeno. Piso 2. El rugido de la multitud penetraba incluso las paredes blindadas del ascensor. Era como estar en el túnel de un estadio justo antes de la final del campeonato. Señor Valdemar, dijo Elena súbitamente, con una emoción que sorprendió a Ricardo. Necesito que sepa algo antes de enfrentar a los leones. ¿Qué cosa? Durante 12 años he limpiado sus despachos, he oído sus llamadas, he visto cómo trata a la gente, y a pesar de toda esa crueldad, creo que en el fondo usted es un hombre bueno que se extravió en el camino. Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Cómo puedes decir algo así después de todo el daño que te he causado? Porque una persona con el alma podrida jamás habría admitido su error. Un verdadero villano nunca habría pedido ayuda a un niño para cambiar, explicó Elena con una compasión que terminó de destrozar las defensas de Ricardo. Tiene la oportunidad de demostrar quién es realmente. No la desperdicie. Piso 1. El ascensor se detuvo con un sonido metálico que resonó como una sentencia. Las puertas permanecieron cerradas un instante que pareció eterno. ¿Listos?, preguntó Ricardo, mirando a sus dos guías morales. Listos, respondieron al unísono. Las puertas de acero se deslizaron y Ricardo Valdemar quedó cara a cara con el juicio de la nación. El estruendo fue ensordecedor. Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica, los micrófonos se extendieron hacia él como lanzas y docenas de voces gritaban preguntas simultáneamente. Pero lo que más impactó a Ricardo no fue el caos mediático, sino la intensidad cruda en los rostros de los ciudadanos. Había madres que veían en Elena su propio espejo de sacrificio. Estudiantes que veían en Lucas la prueba de que el intelecto puede vencer al dinero, empleados que veían en Ricardo al patrón abusivo que detestaban. Señor Valdemar, gritó una reportera empujando su grabadora. ¿Cómo responde a las acusaciones de que abusó de su poder para humillar a una familia vulnerable? Ricardo inhaló profundamente, sintiendo el peso de millones de miradas sobre sus hombros. Respondo confirmando que las acusaciones son absolutamente verídicas. Abusé de mi posición, denigré a una familia excepcional y me comporté como una bestia sin alma. El silencio que siguió fue sepulcral. La multitud esperaba negaciones, matices legales, evasivas. Nadie esperaba una confesión brutal y directa. Está admitiendo culpabilidad, gritó un corresponsal extranjero. Estoy admitiendo la verdad, respondió Ricardo, su voz amplificada resonando en el vestíbulo. Durante 48 años he usado mi fortuna para sentirme superior. He tratado a colaboradores como Elena como si fueran invisibles, como si su humanidad valiera menos que la mía. Ricardo señaló hacia Elena, quien permanecía erguida junto a Lucas con una dignidad real. Elena Morales ha trabajado para mí 12 años. 12 años limpiando mi suciedad, soportando mi desdén, siendo tratada como mobiliario. Y en todo ese tiempo, nunca tuve la decencia de aprender su nombre, nunca pregunté por su vida, nunca reconocí su existencia.
Un murmullo de aprobación y asombro recorrió la sala. Pero lo que es más imperdonable, continuó Ricardo, ganando fuerza, es que mientras yo la despreciaba por su falta de títulos, ella estaba criando en silencio a un genio que me superó intelectualmente en una sola tarde. Ricardo puso su mano sobre el hombro de Lucas. Lucas Morales, de 11 años, resolvió en 15 minutos un enigma que derrotó a 5 especialistas internacionales. No solo lo resolvió, lo dominó con una maestría propia de un catedrático. La multitud estalló en aplausos espontáneos. Los jóvenes vitoreaban. Pero esa no es la parte más impresionante, gritó Ricardo sobre el ruido. Lo verdaderamente asombroso es que cuando Lucas tuvo la oportunidad de ganar una fortuna incalculable con su saber, la rechazó por principios éticos. El silencio regresó de golpe. Lucas me enseñó que he estado midiendo el éxito con la vara equivocada, continuó Ricardo con lágrimas visibles. Me enseñó que la riqueza real no es el saldo bancario, sino la capacidad de elevar a los demás, que la inteligencia no sirve para humillar, sino para servir. Entonces, ¿qué hará ahora?, gritó alguien desde el fondo. Ricardo miró a sus dos mentores. Voy a usar cada recurso que poseo para crear oportunidades reales para familias como la de ellos, declaró con voz tronante. Estableceré un fondo de becas integrales para talentos marginados. Crearé programas de desarrollo profesional para que madres como Elena puedan construir carreras dignas. La ovación hizo vibrar los cristales. Y haré algo que ningún magnate ha hecho, abriré mis libros financieros al escrutinio público, pagaré cada centavo de impuestos evadidos y trabajaré para reducir la brecha de desigualdad. ¿Habla en serio?, preguntó una periodista, incrédula. Absolutamente. Lucas me preguntó si estaba listo para el trabajo más difícil de mi vida. La respuesta es sí. Estoy listo para probar que la redención requiere acciones, no discursos. El aplauso comenzó tímido y se transformó en una marea incontenible. Ricardo miró a las cámaras, sabiendo que su mensaje llegaba a millones. Quiero que México sepa algo, la familia Morales no me humilló hoy, me salvó. Me dieron la oportunidad de ser el hombre que debí ser siempre. Se giró hacia ellos. Lucas, Elena. ¿Me aceptan como su primer estudiante en esta nueva vida? Lucas sonrió con esa sabiduría antigua. Será un honor, señor Valdemar. Pero debe prometernos algo. Lo que sea. Prometa que cuando las cámaras se apaguen y la fama se disipe, seguirá siendo esta versión de usted mismo. El cambio real ocurre en la soledad, cuando nadie aplaude. Se los prometo, declaró Ricardo, y por primera vez, su palabra tenía valor. La transformación fue tangible. 6 meses después, la sala de juntas del piso 60 de la Torre Zenit era irreconocible. El ónix negro y opresivo había sido reemplazado por ventanales que inundaban el espacio de luz. Los retratos egocéntricos de Ricardo habían dado paso a fotografías de los primeros beneficiarios de la Fundación Lucas Morales. La mesa de mármol intimidante había sido sustituida por una mesa redonda de madera donde sesionaba el consejo más revolucionario del país. Ricardo Valdemar había cambiado físicamente, menos peso, facciones relajadas, ojos en paz. Pero el cambio real estaba en su trato. Buenos días, directora Morales, saludó mientras Elena entraba, ya no como limpiadora, sino como directora de desarrollo humano. Vestía trajes profesionales y caminaba con la seguridad de quien se sabe valorada. Buenos días, Ricardo, respondió ella con calidez. Lucas ya llegó. Está en la biblioteca revisando solicitudes. Dice que encontró 3 casos urgentes. Caminaron hacia la nueva biblioteca pública dentro de la torre. ¿Los números del piloto?, preguntó Ricardo. Extraordinarios, respondió Elena revisando su tableta. 250 estudiantes becados en universidades de élite. El 97% mantiene promedios de excelencia. Y el programa de madres solteras, 500 certificadas, el 89% ya con empleos triplicando sus salarios anteriores. Ricardo sintió una satisfacción que el dinero nunca le dio. Vidas cambiadas. Llegaron a la biblioteca, donde los empleados saludaban a Ricardo con respeto genuino, no con miedo.
Allí estaba Lucas, más alto, más maduro, pero con la misma mirada penetrante. Buenos días, Ricardo. Elena me dice que hay casos especiales. 3 casos que cambiarán tu visión de lo posible, dijo Lucas. Pero antes, mira esto. Los llevó a un muro cubierto de cartas y fotos. Cartas de gratitud. No para ti, sino para la idea de que el cambio existe. Ricardo leyó una carta al azar. Soy Roberto, 16 años. Iba a ser albañil como mi papá. Ahora estudio medicina becado. Mi papá llora de orgullo al verme estudiar. La voz de Ricardo se quebró. ¿Cuántas hay? 100, y llegan más a diario. Pero ven, los casos especiales. Lucas abrió 3 expedientes sobre una mesa. Caso 1, Sofía Castillo, 17 años, hija de empleada doméstica. Habla 5 idiomas y creó una app que conecta trabajadoras del hogar con empleadores justos, garantizando seguridad social. Ricardo se quedó atónito. Caso 2, Mateo Rivera, 19 años, hijo de mecánico. Inventó un sistema de purificación de agua con materiales reciclados un 90% más baratos que los comerciales. Ya funciona en 5 comunidades rurales, reduciendo enfermedades en un 85%. ¿Y el tercero?, preguntó Ricardo, abrumado. El más impactante. Camila Vargas, 14 años, vende comida en la calle. Estudia Derecho Constitucional en secreto y redactó una propuesta de ley para obligar a grandes empresas a invertir en educación pública. 3 senadores ya quieren presentarla. Ricardo miró los expedientes. Significa que hemos estado desperdiciando genios por décadas solo por su código postal, murmuró. Exacto, confirmó Lucas. Si escalamos esto, México sería potencia mundial en una generación. ¿Qué propones?, preguntó Ricardo. Lucas sonrió y proyectó un mapa en la pantalla gigante. La iniciativa Horizonte Dorado. Un plan a 10 años para identificar y potenciar a los 50,000 genios que nacen en la pobreza cada año. Ricardo vio las cifras: centros de talento en cada municipio, becas totales, una universidad gratuita. Costo: 30,000 millones en 10 años. Menos de lo que el país pierde por corrupción en un año. En ese instante, la puerta se abrió. Sofía, Mateo y Camila entraron con sus ordenadores. Disculpen, dijo Sofía con confianza. Lucas nos pidió presentar el prototipo final. Los 3 jóvenes mostraron cómo sus proyectos se integraban en un sistema nacional funcional, probado ya en 5 estados con resultados masivos. 360 genios descubiertos en solo 3 meses en 5 pueblos, dijo Camila mostrando las fotos. Extrapole eso a todo el país, insistió Lucas. Ricardo miró por la ventana, viendo ahora un océano de talento oculto en la ciudad. ¿Qué necesitan de mí? Que uses tu influencia para que esto sea política nacional, no caridad, dijo Mateo. Que demuestres que un símbolo del capitalismo salvaje puede ser el motor del potencial humano, añadió Sofía. Ricardo, dijo Lucas, hace 6 meses te enseñé a ser mejor persona. Hoy te pregunto, ¿estás listo para ayudar a México a ser un mejor país? Ricardo miró esos rostros jóvenes y brillantes. Sí. Estoy listo para convertir este sueño en realidad. 2 años después, en la graduación de la primera generación de 1000 genios de la Academia Nacional de Innovación, Ricardo estaba en primera fila junto a Elena. Lucas, ahora de 14 años, daba el discurso ante el presidente y diplomáticos internacionales. Ricardo recordó cómo todo había empezado con un niño diciendo lo traduzco por $500. Y terminaba con ese mismo niño liderando una revolución que demostraba que el talento es universal, pero las oportunidades no lo eran, hasta ahora. 2 años más tarde, cuando la primera generación de 1000 genios rescatados por la iniciativa Horizonte Dorado se graduó de la Academia Nacional de Innovación, Ricardo Valdemar se encontraba en la primera fila del auditorio, hombro con hombro junto a Elena. El ambiente vibraba con una energía eléctrica. Los inventos patentados.
Las empresas sociales emergentes y las soluciones tecnológicas a crisis nacionales que estos jóvenes habían desarrollado en tiempo récord ya estaban comenzando a transformar la infraestructura de México. Mientras Lucas, ahora un adolescente de 14 años con la presencia de un estadista veterano, pronunciaba el discurso de clausura ante una audiencia que incluía al presidente de la República y embajadores de 20 naciones, Ricardo cerró los ojos un instante y dejó que su mente viajara hacia atrás, recordando las palabras exactas que habían detonado esta reacción en cadena. Toda esta historia monumental había comenzado con un niño humilde, de zapatos rotos, alzando la voz en una oficina de Onyx para decir, lo traduzco por $500. Aquella frase simple había sido la chispa. Y ahora, la historia culminaba con ese mismo niño liderando una revolución intelectual que había convertido a México en el modelo mundial de referencia para el desarrollo del capital humano. Todo había sucedido porque una familia trabajadora, invisible para el sistema, se había negado rotundamente a aceptar que la pobreza dictara el final de su destino. No, dijo Lucas desde el podio, su voz resonando en el silencio reverencial del estadio, concluyendo su discurso con la fuerza de un veredicto final. No permitan que nadie les diga que su origen define su altura. El talento no tiene código postal, la dignidad no tiene precio, y el futuro. El futuro ya no pertenece a quienes pueden pagarlo, sino a quienes tienen el coraje de construirlo. Ricardo miró a Elena, quien lloraba en silencio con una sonrisa radiante, y luego miró al escenario, comprendiendo finalmente que su mayor legado no eran sus miles de millones, sino haber tenido la humildad de escuchar cuando un niño le dijo la verdad.